Primero que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a esta tercera edición de la Data Week. Mi nombre es Ramiro. Les cuento un poquito sobre mí. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, algo que es un poquito raro acá en lo que es software, pero hay bastantes. Arranqué acá en Exacta a trabajar a mediados del 2021 como pasante de datos y ya desde principio de este año, fines del año pasado, estoy ya como especialista de datos junior. Y saliendo un poquito de lo formal y académico, les cuento un poquito sobre mí. Soy hincha de Boca, algo que últimamente me hace sufrir bastante. Y por otro lado, pasatiempo preferido, lo que más me gusta es todo relacionado con lo que es la montaña, por eso hago escalada deportiva, ya que viviendo en Buenos Aires es algo difícil encontrar una montaña sin tener que viajar al menos 3 horas. Así que bueno, lo más cercano es escalar en una pared común con toma de plástico. Pero bueno, es lo que hay y me sirve. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Ariel para que se presente y demos por arrancar esta charla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, soy Ariel Folino, soy eh, estudiante en este momento de licenciatura en Sistemas de Información, soy analista de sistemas egresado de la UTN. Entré a Exacta a trabajar en 2017 como pasante y bueno, después ya entré al equipo de datos. Estoy trabajando con el equipo desde creo que mediados de 2018 más o menos. Este, ahí lo conocí a Ramiro. Mis pasatiempos son meramente jugar jueguitos cuando tengo algún rato y platinar algunos jueguitos en la Play. Y, y no mucho más sobre mí. Así que vamos avanzando con la charla de hoy. Muy bien. Este, para empezar, quería más o menos delimitar cuál es la idea de la charla de hoy. Es mostrar cómo, en este caso, ChatGPT, una inteligencia artificial, se la puede, digamos, nutrir con nuestra base de conocimientos. En el caso de aplicación que vamos a mostrar al final, que va a mostrar Ramiro, nos permitiría ayudar, digamos, un cliente a buscar en nuestra base de productos y hacer que el producto que encuentre sea el que más se ajuste a sus necesidades. Así que la estructura que vamos a ver hoy es la que está acá en pantalla. Vamos a ver qué es ChatGPT, cómo es la arquitectura que nosotros armamos para este modelo, y después responder algunas preguntas que resulten de ahí, de qué es un embedding y para qué sirve y qué es una base de datos de vectores. Y después, bueno, el modelo que va a mostrar Ramiro. Así que, para el que se lo pregunte por ahora, ¿qué es ChatGPT? Ahí muy bien dice, es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que es una empresa que tiene muchísimos modelos de inteligencia artificiales, que puede mantener conversaciones, bueno, y responder preguntas de forma coherente y con un contexto relevante. Y acá tenemos dos ejemplos de preguntas que se le pueden hacer, que les puede hacer Messi por lo visto, a ChatGPT. eh, por un lado, pedirle una lista de cosas, él responde perfectamente con una lista, con un itinerario día a día, entiende lo que es un lugar, lo que son las actividades y en el otro ejemplo, algo más directamente de explicar cómo funciona una sentencia en un código y vemos que nos abre hasta una pequeña pantalla donde nos muestra el código, nos lo explica paso a paso. Lo importante y más relevante de lo que es ChatGPT es que va a entender lo que nosotros escribimos y nos va a dar, nos va a formular una respuesta similar a lo que respondería un ser humano. Ahí está, digamos, el valor de esta inteligencia artificial en el que nosotros obtenemos una respuesta bastante humana, vamos a decir. Eh, Seguí si querés. Bueno, y acá, ¿cómo logramos que estas respuestas que son generadas por ChatGPT
no sean en base al conocimiento que ya viene, digamos, seteado en la inteligencia artificial, sino en base a lo que nosotros le proveemos y en base a lo que nosotros estamos interesados que ChatGPT responda. eh, Nosotros lo logramos con esta arquitectura que va a estar dividida en dos partes. Una, por lo menos al principio, una fase de carga, eh, donde vamos a alimentar nuestra base y después, bueno, una fase de consulta sin necesidad de que la fase de carga sea solamente una vez, digamos. Si en el futuro obtenemos más documentos y queremos nutrir nuestras bases con más documentos, se puede hacer, pero la idea de separarlo en dos fases es que siempre para que exista una consulta tendríamos que tener datos en nuestra base. Pero bueno, vamos a explicar un poquito este diagrama de arquitectura. En la fase de carga, se supone que nosotros ya tenemos nuestros documentos con el texto que nosotros queremos llevar a ChatGPT. Ese texto, esos documentos los vamos a abrir, los vamos a procesar con Python. Vamos a comunicarnos con esta compañía OpenAI, esta API, que si se fijan bien, vamos a estar usando el modelo que se llama Embeddings ADA 2 en este caso, para obtener los embeddings. No todavía ChatGPT, ya, ya va a llegar. Y esos embeddings son los que nosotros vamos a guardar en nuestra base de datos, que va a ser una base de datos de vectores. En este caso, nosotros usamos Postgres con una extensión que se llama pgvector, pgvector, este, en un servicio de AWS. Eh, es una base bastante sencilla de configurar y que está al alcance de cualquiera, tranquilamente. Y después, una vez que nosotros ya tenemos datos en nuestra base, viene la fase de consulta. Sería un usuario ingresando una consulta manual. Nuestro sistema va a tomar esa consulta. Vamos a generar, usando el mismo modelo anteriormente usado en la fase de carga, a partir de esa consulta, su embedding. Con ese embedding vamos a ir a la base de datos y vamos a traernos el contexto. Eh, lo que sea más relevante a partir de la consulta, de lo que nosotros tenemos guardado en la base de datos, digamos. Eh, con la consulta original que recibimos y el contexto que recuperamos de nuestra base, ahí sí nos comunicamos esta vez con OpenAI, específicamente con el modelo de GPT, en este caso que es 3.5, y obtenemos la respuesta que vamos a dar al usuario que realizó la consulta, eh, que va a tener, digamos, todo el contexto que nosotros estamos interesados en proveer. Eh, Vamos a ver ahí en esta parte, hay un factor interesante de cómo se configura este tema de armar la consulta más el contexto. Este, y bueno, ahora que ya estamos más o menos en tema de que, cómo es la arquitectura, vamos a ver esta parte, que son estos embeddings y estas bases de datos que estaban surgiendo. Eh, digamos, de la forma más, la definición de libro, un embedding es una representación vectorial de un texto. Eh, a ver, acá en los ejemplos que tenemos, vemos, vemos, eh, perdón, una representación vectorial o bueno, una representación vectorial de un texto o un token. Eh, Acá en el ejemplo que estamos mostrando, tomamos de la página de ChatGPT la palabra la oración Hola Data Week. Vemos abajo todo separado en colores,
los tokens que se generan. Esos tokens después van a tener un número asociado eh, que vendría a representar un espacio, ¿cómo se dice? Un valor numérico que representa un espacio matemático multidimensional, como bien ahí dice la PPT. Eh, tenemos la representación de unas palabras ahí como para que se vean bien en un espacio tridimensional. Después vamos a ver en el ejemplo que es un vector muchísimo más grande que no tendría sentido representarlo en un gráfico así. Pero bueno, la idea es que para cada palabra se genere un vector que nosotros podríamos fácilmente asociar a un espacio vectorial. eh, y esto después va a ser guardado en una base de datos vectorial, que en nuestro caso es Postgres con una extensión que nos permite de alguna forma manejarla como si fuese vectorial, la base. eh, y lo que se gana con esto es el nivel de comparación que hay entre los vectores generados. Se logra con una rapidez que es bastante más alta que ir comparando texto a texto o carácter a carácter. Las aplicaciones más comunes de las bases de datos vectoriales son en inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de lenguaje natural, que creo que es NLP, y estas aplicaciones de reconocimientos de imagen. Así que es algo que está en bastante crecimiento y se le está dando bastante uso actualmente. Eh, así que por mi lado creo que quedó bastante explicado el concepto de esta charla. Ya le cedo el mando a Ramiro para que muestre el código del ejemplo que habíamos preparado. Bueno, muchas gracias, Tari. A ver, intentamos salir de acá. No estoy viendo la parte de arriba del navegador, pero bueno, ahí está. Primero que nada, les voy a mostrar un código simple, que es con el que nosotros empezamos en el momento que se nos asignó el realizar esta demostración con ChatGPT. Lo primero que hicimos fue ver cómo conectarlo con lo que es Python. Y lo que empezamos a ver, empezamos a investigar y encontramos que había una forma fácil, rápida, y dijimos, esto no puede ser tan fácil. Y lo que pasa con esta forma rápida es que cada pregunta que nosotros le hacemos es totalmente independiente. Esto quiere decir que si nosotros le hacemos una pregunta, nos va a dar una respuesta, nosotros le volvemos a hacer otra pregunta, no va a recordar lo que nosotros le preguntamos. Es totalmente independiente. Lo primero que tenemos que hacer para hacer esto es utilizar esta función OpenAI Completion Create, que tiene una serie de parámetros. Bueno, este es un modelo, no viene mucho al caso. Después tenemos acá prompt, que es lo que le vamos a preguntar. En este caso, vamos a hacer una pregunta muy tonta. ¿Cuánto es 2 más 2? Después le ponemos el máximo de tokens que queremos, que eso es lo que va a hacer que sea más larga o más corta la respuesta. Y después acá tenemos un parámetro muy interesante, que es el de la temperatura. Este es un valor que, como pueden ver acá, oscila entre 0,1 y 1. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace que la respuesta que genere a esta pregunta sea más o menos creativa. Lo que tiene esto es que además, bueno, o sea, para preguntas para este caso de cuánto es 2 más 2, la verdad no necesitamos mucha creatividad. Pero lo que tiene es que si nosotros hacemos una pregunta un poco eh, más profunda o algo que queremos una respuesta larga con un texto, ahí sí va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá estamos utilizando una versión gratuita de lo que es la... Déjeme un segundito, estoy tratando de ver si puedo sacar esta barra que no me deja ver el navegador. Creo que no la puedo sacar, pero bueno. Eh, acá está. Como pueden ver, nosotros tenemos una versión
gratis de esto que estamos trabajando de la API de OpenAI y tenemos un límite de $5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos consultas con más temperatura, va a consumirnos más dinero. Eso es un factor importante porque la verdad estamos trabajando con un límite de $5 y si nosotros empezamos a hacer muchas preguntas, 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 eh, con una temperatura muy alta, va a generarnos más tokens y por lo tanto va a generar un gasto mayor. Pero bueno, como les mencionaba, esto no recuerda. Esto es como que yo le hago una pregunta y al segundo se olvida. Como ven, bueno, le preguntamos ¿cuánto es 2 más 2? Tenemos un código, una línea de código de un print que solamente nos va a mostrar procesando, es para demostrar que está funcionando. Vemos que nos dice que da 4, perfecto. 2 más 2 es 4. Ahora hago otra pregunta y le digo, ¿cuál es el resultado de la operación anterior? Y acá me dice, el resultado de la operación anterior es 8. Esto no tiene sentido alguno. Y es, bueno, lo que trajo un problema, porque si nosotros queremos hacer un desarrollo de algo, no nos sirve que no se acuerde lo que nosotros le estamos preguntando. Porque no podemos tener una conversación como puede ser que si nosotros vamos a ChatGPT directo, agarramos, le preguntamos cuánto es 2 más 2, y después le preguntamos cuál es el resultado de la operación anterior, nos va a responder. Y ahí es donde se nota la diferencia entre el funcionamiento eh, de esta línea de código con lo que es ChatGPT en sí. Pero bueno, pasando a lo que es el código en sí de lo que estuvimos trabajando, eh, primero comenzamos con, bueno, obviamente un montón de librerías, se hizo bastante largo esto y como que se fueron involucrando cada vez más y más librerías. Eh, Tenemos acá una línea de código que habla sobre las credenciales. Acá es donde nosotros cargamos la credencial que obtenemos cuando nos registramos en la API de OpenAI. Es una credencial que es lo que hace es conectar la API de OpenAI con nuestra línea de código de Python. Y bueno, y ahí es donde, digamos que va relacionando nuestra cuenta con esto, y ahí es donde se va gastando los $5 esos que tenemos de base para trabajar. Después, bueno, acá tenemos unas funciones que la verdad no viene al caso explicar, son para, más abajo lo van a ver, que es para demostrar la cantidad de tokens que se están consumiendo por texto y esas cosas. Después acá, esta función es interesante, get embedding. Esta función lo que va a hacer es realizar el embedding del texto que nosotros le pongamos. En este caso, nosotros vamos a ingresar un texto relacionado con una serie de un catálogo de camiones, algo estaba interesante para hacerle un par de preguntas. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue cargarle un catálogo de camiones para después hacerle preguntas. Pero bueno, la función que nos va a hacer esto, que va a hacer que se cree el embedding que les estuvo explicando Ari anteriormente, es esta, get embedding, en la cual nosotros le vamos a ingresar un texto y a través del modelo text embedding ADA002 nos va a generar una lista con el embedding. Después, cómo conectar ChatGPT con nuestra base de datos vectorial. Acá es donde nosotros tenemos que conectarnos a la base de datos vectorial que tenemos creada y hacerle un select al momento que nosotros le realizamos la pregunta. Algo interesante acá es este operador que hay acá, que cuando se hace la instalación de la extensión de pgvector, esto lo que hace es hacer una operación algebraica que es la distancia de coseno entre dos vectores. Algo bien rápido, volviendo a la foto esta anterior que mostramos en el PPT, la distancia de coseno lo que hace es entregar un valor entre -1 y 1, siendo 1 el valor máximo para cuando dos vectores van en la misma dirección. ¿Y ahora qué quiere decir que van en la misma dirección? Quiere decir que son similares. Como pueden ver acá en este ejemplo tenemos diario, revista y bicicleta. Si ven bien, newspaper y magazine, es decir, diario y revista, van en una dirección similar. No son lo mismo, porque obviamente no es lo mismo un diario que una revista, pero son similares. En cambio, la bicicleta va para otro lado, totalmente distinto. Esto nos demuestra que es el valor, el ángulo que están formando esos vectores es cercano a cero por el coseno, y por lo tanto nos va a dar un resultado de 1. Eso van a ser los vectores que son similares. A medida que los vectores son distintos, es decir, que lo que hay en el contenido del embedding es algo totalmente diferente, va a ser que el vector se vaya abriendo, 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 hasta llegar a un máximo que va a ser eh, cuando sean ortogonales.
y ahí va a dar un valor de -1. Eso nos quiere decir que lo que está en el embedding es totalmente distinto. O sea, que estamos comparando cosas totalmente que no tienen nada que ver. En este caso, diarios con bicicleta. Siguiendo un poquito más, eh, bueno, tenemos más funciones que son para generar la respuesta, no vienen mucho al caso, pero bueno, vemos algo similar a lo que estuvimos mostrando antes. Vuelve a aparecer el factor de la temperatura, el modelo, que en este caso es el GPT 3.5, la máxima cantidad de tokens, y bueno, el mensaje se va a generar por lo que nosotros pongamos y el contexto que le demos. Acá viene algo muy interesante, que cuando nosotros lo estábamos trabajando, la verdad que nos choqueó un poco la diferencia que puede generar toda esta función. Es muy larga, pero en lo que me voy a centrar es en esta parte, donde dice System Message, que dice, esto lo que va a hacer es darle el contexto al, al bot para que responda, como para darle una introducción, porque como nosotros siempre le vamos a estar generando una pregunta nueva, nosotros queremos que tenga memoria, pero la memoria era algo que no pasaba, como les mostramos antes, que cada vez que le hacemos una pregunta se olvidaba. Entonces nosotros teníamos que solucionar eso. Para solucionar eso, bueno, hubo que hacer todo este proceso, pero bueno, con esta línea de código, nosotros lo que le decimos es, puede responder preguntas acerca de la línea de camiones Sky. Y además, sobre otras cosas no relacionadas. Más abajo después van a ver qué pasa si nosotros no ponemos esta parte de y además otras cosas no relacionadas. Para que vean acá, creamos otra función que hace exactamente lo mismo, pero sin esa parte final de y además otras cosas no relacionadas. Van a ver la diferencia de respuesta que se genera por solo poner eso, eh, que hace que el bot sea algo totalmente distinto. Después, bueno, como también mencionó Ari, creamos una base de datos de Postgres. Acá se hace la creación de la base, se hacen las credenciales. Esta base está en AWS. Acá hacemos un testeo de que la conexión sea exitosa. Esto como que siempre era importante porque cuando fallaba era porque capaz había un error en la conexión y, y no podíamos hacer las preguntas. Bueno, como les habíamos mencionado, nosotros lo que cargamos fue un catálogo de camiones. Estos camiones se dividen en series que están con nombres con letras. Serie G, serie R, serie F, si no me equivoco. Pero bueno, nosotros lo que hicimos acá fue cargar todo este texto, que es la página, literalmente es la página web de Scania. Y primero lo que vimos es que, bueno, cuando cargamos el archivo TXT, empiezan a aparecer saltos de línea, tildes, cosas que afectaban un poco el funcionamiento de esto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, una rápida limpieza de texto, y como ven, acá está el texto hermoso, limpito, con, sin ningún carácter raro. Una vez que tenemos esto, ya podemos pasar a lo que es el embedding. Pero bueno, si recuerdan al principio, mostré acá que había una función larga, que les dije esto no viene al caso, que lo que hace es calcular lo que es el costo, lo que es la cantidad de tokens y la cantidad de caracteres que estamos utilizando. Como pueden ver, ese texto que está acá arriba va a tener un costo de ínfimo, 0,0004 centavos de dólar. El número de tokens que vamos a utilizar para ese embedding va a ser de 1136 y los caracteres 4603. Esto de la diferencia entre lo que es la cantidad de tokens y caracteres es lo que les había mostrado Ari antes de cuando se hace la división, que nosotros escribimos un texto y ese texto lo agarra y lo divide en tokens. Como esto es estimativo, si nosotros comparamos lo que hay en esta página con, con lo que con de OpenAI, va a haber una leve diferencia, porque esto es una estimación, pero sirve para saber si nos estamos yendo muy lejos o si estamos queriendo, vamos a hacer algo que no lo va a poder hacer, porque si nosotros acá nos excedemos del número de tokens, esto nos va a tirar error. Lo que es la parte de, me está tirando que tengo mala conexión, ¿se escucha bien? Se Se cortó escucha un bien, sí. poquito, pero estás, ¿eh? ¿Dónde se cortó más o menos?
No, 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 se entendió, se Ah, entendió. está Se bien, perfecto. entrecortó nada No, porque más. justo me apareció el cartel y dije, uy, se No, no, no perdió te todo. asustes. No, buenísimo. Eh, bueno, pasando ya a lo que es el embedding, eh, vieron que el vector que había acá, que habíamos mostrado antes, tiene tres dimensiones. Es un vector simple, X y Z, nada raro. Lo que solemos ver cuando queremos representar algo gráficamente. Ahora, los vectores que nosotros vamos a hacer acá en el embedding van a ser de una dimensión de 1536. O sea, pasamos de un vector de 3 a algo de 1536. O sea, se imaginarán lo que es ese vector. Es un vector que es un lío. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el embedding de todo el texto de arriba. Es un lío esto. Son vectores enormes de dimensiones, bueno, 1536 dimensiones. Ya pasando a lo que es la base de datos, primero lo que hacemos, vital, importantísimo, crear la extensión de vector. Esto lo que va a hacer es que podamos utilizar pgvector y que esto funcione. Si no hacemos esto, no vamos a poder cargar vectores, esto va a ser, no va a funcionar. Después, bueno, creamos la tabla. Esto, la tabla si la quieren ver, acá está. Es esta, dos columnas, esto es bastante simple. Acá, bueno, ven que les dije, las series son letras, serie S, serie R, serie G, serie P, y tenemos los vectores de cada uno. Esta es una tablita bien simple, no tiene nada de raro. Lo único importante es que el vector embedding, o sea que la columna de embedding tiene que ser un archivo, un tipo de dato vector de 1536 dimensiones. Importantísimo, porque si no, no va a entrar el vector que nosotros queremos alojar. Se ejecuta esta consulta, también importante, siempre crear un cursor, que esto es lo que va a ser la conexión entre lo que es Python y nuestra base de datos, porque después este cursor lo ejecutamos y se crea el comando, se ejecuta el comando este de crear la tabla. Una vez que tenemos nuestra tabla, ¿qué hay que hacer? Obviamente, insertar estos valores. Una vez que tenemos ya todo hecho el embedding, tenemos el texto limpio, bueno, listo, derecho a la tabla. Hacemos un insert incho de vuelta, crear un cursor, insertamos el comando, hacemos el comando de inserción, lo ejecutamos y acá, como pueden ver, podemos hacer también una consulta, la que queramos. Hacemos un select all sobre la tabla y tenemos que nos dice primer fila de la tabla y nos muestra lo que es la fila con todo el texto y el vector. Como pueden ver, vector larguísimo. Pero bueno, eso es lo que sería el proceso en sí de arrancar desde cero, desde totalmente cero con un archivo de texto y transformarlo limpiarlo, hacerle el embedding y ya tenerlo ahí para hacerle una pregunta, ya está. O sea que ya ahora lo único que queda es empezar a preguntarle, empezar a utilizar las funciones que habíamos creado antes para, para empezar a hacerle las preguntas. Como pueden ver, una de las preguntas que le tiramos acá es, ¿qué es el camión Serie S? Y acá nos agarra y nos responde. El camión de la serie S y nos explica todo hermoso. Y acá viene lo interesante de todo este desarrollo, porque ustedes me van a decir, sí, crearon esto y yo puedo agarrar y entrar a la página y preguntarle. Y ahí es cuando, no, porque primero que nada, nosotros le decimos, ¿qué es el camión serie S? Y no sabe de qué le estoy hablando. O sea, no sabe de qué marca de camión le estoy hablando. Si le estoy hablando de Volvo, si le estoy hablando de Scania, una forma de decir. Eh, y acá, bueno, como ven, la respuesta que nos dan en la página es totalmente, no sirve para nada, porque primero que ya nos dice que está limitado por una fecha, por una cuestión de la versión de ChatGPT que estamos usando, y que no sabe qué serie es. Porque yo tampoco le aclaré que es Scania. Probablemente capaz tampoco tenga la información esa, no sirve de nada. Por eso acá, la respuesta que se está generando es porque está usando el contexto, está usando el conocimiento que tiene ChatGPT y también está usando lo que está alojado en la base. Entre la conexión de esas dos cosas, genera esta respuesta. No solo que utiliza la base de datos, usa las dos. Después, bueno, otras más preguntas vamos a hacerle. ¿Qué es el camión Serie R? Y podemos hacer preguntas Ta- hasta. Perdón, tampoco es un copy-paste de lo que está en la base, ¿eh? Exacto. Es, eh, digamos, la inteligencia artificial
aplica su magia y te devuelve una respuesta en base a lo que está como contexto. No es que toma ¿cómo se llama? El El fragmento texto, del digamos. texto, sí, Sí. sí, y manda eso. Bueno, es esto, la serie R. No, no, analiza todo el texto y devuelve toda una respuesta bastante más interesante. Exacto, porque además lo que hace las funciones que tenemos creadas es que busca tres. O sea, nosotros le hacemos una pregunta, busca entre los embeddings que hay en el texto y busca las tres más interesantes. Y entre las tres se queda con la primera. Todo eso porque hace la operación esta que mencionamos anteriormente de la similitud de coseno. En base a la similitud de coseno busca lo más similar, lo que sea el ángulo más chico, que quiere decir que son más cercanos a uno el valor del coseno de ese ángulo, y esa es la respuesta que va a generar con ese conocimiento. Y como pueden ver acá, tenemos una pregunta que está mal escrita porque dice, ¿cuál es la cabina, cuál es el camión con la cabina más resistente? La idea es resistente y eficaz. ¿Cuál me recomendás? Y vemos que ante una pregunta que está mal, con faltas de ortografía, eh, así nomás, nos responde. No dice, si estás buscando la cabina más resistente, vemos que ya reconoció que resisten es resistente, y eficaz, te recomendaría la serie R de Scania. Y, y esto es real, porque si nosotros vamos a la página eh, de acá de Scania y buscamos la serie R, vemos que es real esto. La cabina es la más resistente y eficaz. No es que nos está mintiendo y está buscando información en otro lado y está investigando otras cosas. No, acá está utilizando el conocimiento que tiene de nuestra base de datos y el conocimiento de ChatGPT para desarrollar una respuesta que sea fluida y eh, no sea algo muy dura, así sin unión, sin nada. Es una respuesta que está interesante. Y bueno, acá hay otra pregunta interesante que vieron que les habíamos mencionado, acá volviendo arriba un segundito, el tema del contexto, que yo les dije es algo importantísimo, porque lo que va a hacer es que, ¿cómo va a empezar es como darle la orden a ChatGPT? Es como que yo le digo, acá, ¿sabes responder de esto? Pero si yo no le digo, ¿sabes responder de esto? Y además podés responder sobre cualquier otra cosa, el bot lo que hace es cerrarse. Es decir, yo acá le dije, puedes responder sobre otras cosas no relacionadas. Y acá no. Acá yo le dije, le pusimos, solamente puedes responder sobre la línea de camiones Scania. Ahora, si yo llamo a esta función, como pueden ver, tenemos dos. Esta Process Input with Retrieval y Process Input with Retrieval sin contexto. Si nosotros llamamos a la función que tiene el contexto, es decir, que puede responder sobre otras cosas no relacionadas, y le hacemos una pregunta totalmente fuera de contexto acá, o sea, que no tenga nada que ver con lo que son los camiones, que sería cómo preparar una torta de chocolate. Nos va a responder una receta perfectamente desarrollada. En cambio, Casi igual, así se lo preguntás en la claro, página de OpenAI. exacto, la podemos poner acá y nos va a responder. Es prácticamente lo mismo. Sí, 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 podemos ver que la respuesta es prácticamente igual. Pero en cambio, si le hacemos una pregunta y le decimos, ¿cómo preparo una torta de chocolate? Pero nosotros llamamos a la otra función, a la que no tiene el contexto, a la que nada más le dijimos, podés responder sobre camiones. No puedes responder sobre otra cosa, o sea, sos un especialista en camiones. Miren lo que nos responde. Responde sobre camiones. Y acá dice, ¿qué tiene que ver un camión con una torta? Y acá está donde unas simples 5 palabras hacen un cambio enorme en lo que es el desarrollo del asistente. Porque no tiene nada que ver que si yo le pregunto cómo es una torta, me empiece a hablar sobre camiones. Y eso es porque está configurado para responder sobre camiones. No te va a responder sobre otra cosa. Eso es muy interesante Es y es- bastante elástico también ese parrafito, porque le podrías poner, si la pregunta no es sobre camiones, responde
no sé, como, no, yo estoy solo, eh, solo puedo responder sobre camiones, por ejemplo, y va a responder exactamente eso. Yo, porque también hemos jugado con eso, yo le he puesto que no pueda responder sobre camiones. Entonces es como crear la estupidez artificial, porque si lo estás alimentando con una base de datos, con datos de camiones, y le pedís que no responda sobre camiones y tampoco le das la posibilidad de responder con toda la base que ya trae ChatGPT, al fin no puede responder de nada y solo responde que no sabe, que no está preparado para responder esa pregunta. Eh, es una línea que es crucial y que te cambia todas las respuestas que puedas recibir. Sí, no, es muy interesante cómo cambia todo una simple línea de texto, eh, que hace de que el asistente pueda ser totalmente útil para cualquier cosa con el contexto o que pase a ser algo específico. Bueno, es un robot específico, pero Ya, que me pasa, habías que- dicho que era como un claro, era como que yo vaya al taller mecánico mecánico, sí. y le vaya a preguntar, che, ¿cómo hago una torta? No, no tiene nada que ver. Probablemente sepa, capaz, si va a ser mecánico, pero no tiene sentido ir a pedir eso. O como ir a pedir un paquete de harina a la ferretería, no tiene sentido. Eh, es como que es muy interesante esa línea. Si quieren, podemos hacer una pregunta en vivo. Esto está. No debería fallar. Lo estuvimos probando hasta hace un rato. Si quieren, alguien puede tirar una pregunta y se la podemos hacer en vivo. Estaría bueno, capaz, si es algo sobre el camión para ponerlo a prueba o podemos poner una pregunta totalmente aleatoria y podemos ver qué respuesta obtenemos. Alguien que no sea tímido y nos escriba una pregunta y se la preguntamos. Bueno, ahí mandaron una pregunta en la sección Q&A, dos preguntas, que no es una pregunta para hacer la chat GPT. Ahí si ven el chat tienen una, no sé si pueden verlo. A ver, Tengo un Scania Marco Polo y lo quiero hacer motorhome. ¿Qué recomendaciones me harías? a ver. ¿Cómo eran? Tengo un. Tengo un Scania Marco Polo, no sé si ponemos el modelo que es K-420. Sí. No, capaz no afecta tanto. Hay que ver capaz qué tanto hay Si tuviésemos el modelo cargado en la base, sí Sí, sería. claro, Bueno, probablemente no esté cargado ese modelo, pero le Pasa podemos que, preguntar. claro, tenemos solo los modelos, creo que S, G y R. Pero Vamos a sí, ver qué nos responde. sí. Lo podemos probar. Vamos a ver qué nos responde. Tarda unos segunditos en responder. No es tan rápido como el anterior. Vieron que el anterior le preguntábamos y al segundo respondía. Pasa que acá lo que está haciendo es toda una interconexión con lo que es la base de datos y Python. Pero bueno, a ver, acá tuvimos una respuesta. Dice, para convertir tu Scania Marco Polo en un motorhome, te recomendaría considerar la línea S de Scania. Esta ofrece un interior espacioso y lujoso, diseñado especialmente para largas distancias. Cuenta con un piso plano, amplio espacio de almacenamiento y una vista excepcional desde la posición del conductor. Además, la serie S está diseñada para ofrecer los más altos niveles de comodidad y estilo, con un enfoque en el entorno del conductor, la seguridad, confiabilidad. Puedes elegir entre diferentes opciones de dormitorio, como el dormitorio normal S o el dormitorio Highline, dependiendo de tus necesidades y preferencias. Acá me parece que lo que pasó es que no tenemos capaz cargado un camión específico para motorhome, pero se la rebuscó para encontrar el que tenga como más confort y relacionar lo que es un motorhome, que es para viajar, y nos puso algo que está enfocado para poder apreciar los paisajes, como en la parte, Sí, bueno, sí, pasa que también todo lo que tenemos en la base debe estar bastante lejano a las palabras motorhome, transformar y claro, eso. pero a su vez Entonces, claro. es bastante cercana. Sí, sí, tiene una vuelta. También otra que le podemos preguntar es que si ponele, tenemos una empresa y queremos comprar un camión, pero no nos vamos a manejar por lo que es la ruta, sino que va a ser
un transporte urbano para movernos en la ciudad. Y le podemos decir, ir a comprar un camión para moverme y transportar objetos por la ciudad. ¿Qué me recomienda? Y vamos a ver qué nos responde en base a a las cuatro líneas de camiones que tiene cargada la base de datos. Esto obviamente se pueden cargar montones de cosas. Acá nosotros cargamos cuatro porque la verdad no venía el caso cargar excesiva cantidad de datos, pero vemos que nos recomendó la serie P. Y por lo que parece, la serie P, ven que dice que cuenta con más visibilidad, maniobrabilidad. eh, Esta respuesta está buena porque habla de varias series. Y nosotros esto lo tenemos cargado todo en diferentes, así como claro, llegan diferentes documentos, están distintos registros de la base. Está bueno que en una respuesta nos haya dado distintas, ¿cómo se dice? Como cosas que originalmente están en distintos documentos. Bien. eso claro, que mencionas vos, Ari, es muy interesante. Que pueda adentrarse en la base de datos que tiene cargada Es la, y agarrar de todo un poco. es la potencia en sí de la inteligencia de ChatGPT. Eh, Acá habla de las tres encima. Nosotros le estamos pasando como contexto tres documentos y habla de las tres. Pudo armar un solo párrafo con todo lo que nosotros le mandamos. Claro. Este, Sí, no, de eso hecho, está muy creo que bueno. es de las mejores, creo que es de las mejores respuestas que recibimos Y en eh, vivo, ¿eh? No en nos vivo. podemos Sí, quejar. sí, sí, sí. De quedarme algo así, sí. Porque generalmente toma uno y te responde en base a uno y lo modifica. Pero que los mezcle y mezcle tres, no se podría pedir más con lo que le estamos mandando. Casi quieren para cerrar, tenemos una pregunta que nos pusieron en el chat que dice, a la misma capacidad de consumo, a la misma capacidad de carga, ¿cuál es el de menor consumo? La podemos tirar, a ver qué nos dice. La verdad que no sé si hemos cargado datos sobre consumo de combustible. Es está interesante a ver qué nos responde. La carga de ese transporte, sin embargo, en general ha trabajado. mm, bueno, seguramente no haya cargado, no tengamos cargado datos específicos sobre consumo de combustible y igualmente dibujó una respuesta. Sí, sí, te iba a Eh, decir, no tiró nada sobre ninguna serie en particular. claro, no, Eh, pero, pero es interesante la respuesta que ofrece, porque no tenemos cargado datos que no sean relacionados a cada una de las series, y acá agarró y respondió sin mencionar ninguna serie. Tomó, claro, todo lo que nosotros le mandamos, armó una respuesta basada en capacidad de carga y no mencionó ninguna serie en particular. No, ya está aprendiendo más de lo que uno tenía pensado. Peligroso esto, no lo hagan. Se los voy a dar Sí, a la no, charla. está muy bueno cómo se genera un asistente virtual con el solo hecho de conectarnos y tener una base. Esto obviamente llevado a cabo a mayor escala ameritaría tener un acceso a AWS, que es algo que es pago, que no es del todo barato, pero que se genera un asistente personalizado con unas respuestas totalmente naturales y sin inventarnos, porque le preguntás y sobre lo que tiene te responde, y si no tiene, no te vende algo que no es. Porque acá tranquilamente en la anterior, la última pregunta nos podría haber inventado sobre una serie y capaz nosotros no sabíamos y nos estaba inventando algo que no es.
Acá nos Bueno, dicen, estuvieron llegando varias preguntas. No sé si quieren dar un cierre a la charla y pasamos a las preguntas, si tienen algo más en lo que querían contar. con respecto a esto, creo que ya, no sé, Ari, ¿qué opinás? Yo creo que ya estamos, no sé si hay alguna Sí, pregunta más, sí, quieren sí, poner sí. a prueba al robot o ya con esto Bueno, una de las estaríamos. preguntas es si esta notebook queda disponible como para que alguien la baje. No sé si estuvieron pensando en eso, si además hace falta alguna infraestructura, además del código fuente, para que funcione. Sí, se puede llegar a compartir, el problema es que esto no va a funcionar sin Sí, la base de conexión datos de a la base, AWS. claro. Esto se nutre específicamente de la base. Sin la base esto no se puede generar ninguna respuesta. Y su clave de OpenAI, pero eso es tal vez lo más fácil Claro, eso es de muy reemplazar. simple de conseguir. Eso es literalmente registrarse en OpenAI y, y obtiene el acceso a- ¿cómo se llama? A poder utilizar todos los servicios de OpenAI. Desde, en este caso, el embedding hasta para realizar las preguntas simples que mostramos al principio también. Como ven, tienen que utilizar la clave de OpenAI. Que en este caso, bueno, está en un archivo TXT, pero lo que está haciendo es conectarse a la... Por un tema de elegancia, era para no, como Claro, se dice, claro, para que no quede en crudo la... hardcodeada una Claro, clave de texto larguísima. ¿Y exacto. se podría usar otras bases de datos o solamente hay que usar esta de la Postgres que hicieron ustedes? Por ejemplo, Esta fue la Sequlite. más... Esta fue Sí, la que pudimos acceder más fácil. sí, ahí la Y pregunta de ese culite la vi. La verdad no sabría decirte si se banca vectores. Yo la verdad que no revisé eso. Esto en Postgres, la extensión de pgvector te alivia todo el tema de poder manejar estos vectores de 1500, no sé cuántas, eh, ¿cómo se dice? Eh, dimensiones. Bien, gracias Mariano. Pero eh, es eso lo que es clave. Entiendo que Mongo tiene una parte o que está sumando algo de manejo de vectores. Así que, por ejemplo, yo creo que en Mongo sí se podría hacer. Eh, no estoy seguro en SQLite por el tema ese. Pero sí, 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 se puede también, hacer en otras bases. Eso sí. sí, cuando comenzamos a trabajar esta también la que habíamos visto una que se llama Pinecone, que es de OpenAI, pero la verdad es que el problema que teníamos ahí es que con el tema de costos no era algo a lo que teníamos acceso y era más difícil el tema del formateo de los vectores. Acá como que usando directamente el get embedding teníamos un vector y ese vector lo cargamos y le podíamos hacer preguntas. Allá era como que era más difícil. También obviamente hay otros métodos para realizar embedding, hay otras funciones, otras formas de hacerlo. Nosotros la que nos pareció más fácil y copada y que obteníamos los resultados que queríamos era esta de OpenAI. Pero bueno, hay otras formas. Acá está viendo. Bueno, si siguen viendo el repositorio, bueno, vamos a tener que hacer el repositorio a pedido del público. Sí, sí, Eh, el repo lo vamos a compartir por la cuenta, por nuestra cuenta de Data Initiative. Pero va a ser al final del evento, compartir el código antes. Bien, genial. Acá tengo unas preguntas que voy a responder. Después hay muchas preguntas relacionadas con nada, hacer más pruebas en el modelo que ya estoy mostrando. Acá pregunta Julián, en el ejemplo generaron un embedding a partir de un único texto plano con información de camiones, pero si tuvieras varias tablas con distintas columnas, ¿cuál sería el paso previo para generar los embeddings? ¿Habría que llevarlo también a texto plano de alguna manera y concatenarlo? No, o sea, es un proceso distinto, porque acá, al ser un texto, es como que se leía el texto de una, pero acá para trabajar con un otro tipo de archivo, como puede ser CSV o un archivo Excel, una tabla, en el formato que esté, hay que hacer distinto el paso
de la limpieza del texto y de cómo formatearlo. Pero poder se puede hacer y funciona igual. Cambian las funciones que habría que aplicar. En este caso está aplicado para un archivo de texto plano. Bueno, no sé, acá pregunta Adrián, no entiendo bien la pregunta. Si se puede avisar a algún monitor o panel de control que la respuesta no estuvo alineada. Supongo que eso es más, un poco más de lógica de negocio, ¿no? Eh, sí, entiendo que es algo que se puede desarrollar. Esto, obviamente, que mostramos hoy, la idea era mostrar la funcionalidad de cómo personalizar el ChatGPT. Hay un millón de funciones que se podrían agregar. Esta es una. También se podría, por ejemplo, realizar un web scraping para no tener que andar buscando nosotros la información de cada página web. Se podría hacer web scraping y que agarre y empiece a meter datos en la base de lo que es la página. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mucha gente agradeciendo. Muchas Hay gracias. otras personas que quieren hacer una torta arriba de un camión. En el motor. Podría ser. Bueno, la última. A ver, hay dos más. Los embeddings los generan usando la API de OpenAI. Sí. Sí, sí, el modelo embedding GADA, en este caso creo que es 002, ¿no? Sí, acá, si quieren, les puedo mostrar que están los servicios que nos ofrece OpenAI con esta simple cuenta rápida que podemos obtener. Ven acá los modelos de GPT que podemos usar. En el caso de tener una cuenta paga, se puede acceder a lo que es GPT 4.0, si no me equivoco. Acá nada más podemos acceder hasta 3.5. Y por acá, si pueden ver, está el del embedding. Acá, este es el del embedding. Y nos dice los valores. Bueno, no lo puedo seleccionar, pero bueno, acá está en esta parte. Que nos dice los límites que tenemos, los tokens por minuto y estas cosas. Que es lo que nos va a limitar a lo que preguntamos. Bueno, la última. Yo trabajo con RPs y pregunta Mariano, ¿cómo se podría manejar el tema de los permisos de usuario para que un usuario acceda a unas respuestas y no a otras? Estoy pensando en a qué se refiere. A ver, ¿la puedes repetir, Jonas, por favor? Sí, ¿cómo se podría manejar el tema de permisos de usuario para que un usuario acceda a unas respuestas y no a otras? Ah, ya se debe referir a querer limitar. En este caso no se nos ocurriría algo Claro, específico para este caso, pero capaz se podría alojar en otras bases y que sí. apunte a Yo otro lado. estaba pensando algo parecido, porque los ejemplos nuestros eran como acercarle a un posible cliente un producto y que pueda ir preguntando por ese producto y recibir el más cercano a su necesidad. Eh, si lo ves desde un usuario que puede acceder o no a un fragmento de información y por ahí necesitarías tener eh, en alguna base distinta algunos en vez de encargado y en otras no, o por lo menos en una tabla diferente. Yo creo que lo manejaría tal vez así. Sí, yo sí coincido con vos, Tony. Podría manejar por ese lado de apuntar por otro lado. Bueno, bueno, ¿algo más para cerrar, chicos, o damos el cierre al día? No, muchas Yo creo gracias. que estamos, sí. Eh, Acordarse siempre, yendo al caso de lo que es ChatGPT y todos los hermanos de chatbot, tener cuidado con lo que ponemos y no poner información
que pueda ser, que sea confidencial, mismo de trabajo, no usar Claro. nada, ninguna tabla, no usar ningún coso, porque es información que el chat siempre va generando y no está bueno que la tenga. No poner claves, nada raro. Muy bien, ahí el tema de seguridad siempre presente. Bueno, genial. Gracias, Ramiro y Ariel. Eh, Muy buena la charla. Vamos a ir cerrando por hoy. Muchas gracias también a quienes vinieron a este primer día del Exacta Data Week, cuarta edición. El evento continúa toda la semana. Vamos a tener 2 charlas por día hasta el viernes, así que mañana vamos a tocar otros temas muy interesantes como el uso de Terraform en la automatización de tareas y el uso de Apache Beam. Y vamos a tener también nuevamente expositores de lujo. Así que disfruten y aprovechen esta oportunidad. Este evento se está grabando, así que varias preguntas apuntaban a eso. Vamos a enviar las grabaciones en los próximos días a la casilla en la cual se registraron, así que lo van a poder ver todas las veces que quieran. Bueno, es todo por hoy. Gracias por asistir y nos vemos mañana 11 de la mañana Argentina, Uruguay, 9 de la mañana Perú, Colombia. Hasta mañana. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, fue un placer. Chau, chau.